Mira esto, Dios, mira eso. Half-Life Alyx es uno de los mejores videojuegos que han salido en la historia. Y sí, digo videojuego y no videojuego de realidad virtual porque incluso sin esto último seguiría siendo uno de los mejores. Recientemente he estado pasándome esta obra maestra una vez más, sobre todo por la duda de si de verdad era tan bueno el juego o fue más por el efecto wow al ser de las primeras cosas de realidad virtual que jugué. Y tengo que decir que cada vez que lo juego encuentro algo nuevo, algo que admirar, algo que me deja con la boca abierta. Mira, mira, los bichos acojonados, tío. Mira este detalle, cómo mola, ¿eh? Todos los bichos acojonados. ¡Dios! ¡Míralo! Alyx hizo bastante ruido en su lanzamiento porque era un título de una saga tan querida como Half-Life, de la cual toda la comunidad lleva esperando una tercera parte. No solo no era la tercera parte, sino que encima iba a ser exclusivo de realidad virtual. Por otra parte, era algo que se veía brutal. Aquel tráiler para anunciarlo hizo que mucha gente se comprase un visor de realidad virtual, porque lo que estaban enseñando era algo de otra época, un poco como lo que pasó cuando salió el primer Crysis. Y ya todos conocemos las cualidades más vistosas de Alyx, como los gráficos, con su mágica ambientación y la obsesión por el detalle. Algo que siempre me deja flipando de esto y que me volvió a pasar es el esmero que le metieron a hacer creíble su mundo, porque un videojuego con gráficos hiperrealistas funciona genial en trailers, pero lo que lo hace realmente creíble es cómo reaccionan las cosas a ti, al jugador. Y eso Alyx lo hace genial. No te creo. ¿Con el aire? No te creo. ¿Qué? ¿What? Estoy hablando de un detalle tan loco como, por ejemplo, cerrando los ojos, puedes saber qué objeto tienes en la mano al agitarlo. Por el ruido que emite, no suena igual un bote de spray que una botella llena de cerveza o una caja de cerilla. Son esas cosas que dices, pero ¿para qué gastar recursos en hacer esto si no aporta nada a la historia? Pues porque aporta a la creación de su mundo, haciéndolo mucho más creíble. Todo esto es solo la punta del iceberg. Es que todo el desarrollo de este juego está hecho con un porqué. Si te fijas en el ritmo del juego es mucho más pausado que cualquier otro juego. De hecho, se hizo pensando para el modo teletransporte, y aunque al final salió con movimiento continuo, estos son cosas que se notan. El motivo de todo esto es porque no querían hacer un Half-Life de pantalla en realidad virtual, sino hacer un Half-Life de realidad virtual. Valve sabía que mucha gente llegaría a la realidad virtual gracias a este juego, y uno de los principales problemas que tiene esta tecnología son los mareos. Por eso, esa decisión de diseño, gracias a ello, el juego era apto para cualquier persona con un visor, estuviese o no acostumbrado a usarlo. Sabiendo esto, podemos deducir que Half-Life Alyx para Valve no es simplemente un nuevo juego, sino un vistazo al futuro para todos los públicos, una clase magistral de cómo hacer las cosas con las herramientas que tiene, marcando el camino a todos los que venían detrás. Y es que, aunque a día de hoy nadie lo ha superado, sí que se ha establecido algunas de sus ideas en videojuegos posteriores. Algo tan sencillo como el atraer los objetos a tu mano, en Alyx lo implementaron con su mundo de una manera homogénea, gracias a los guantes gravitatorios, ganando en jugabilidad, pero sobre todo creado para la comodidad a la hora de jugar. A día de hoy es muy raro ver un juego de realidad virtual que no tenga un sistema parecido de coger objetos del entorno, pero donde Alyx demuestra que no solo es el mejor videojuego de realidad virtual, es en la construcción de su historia, del ritmo de la campaña y su capacidad para sorprender. Porque sí, Half-Life Alyx mide realmente bien cada momento de su historia. Te presentan sus enemigos con mucho cariño, dándoles su debido protagonismo y tiempo a cada uno, para que te acostumbres a lidiar con ellos, para que seas capaz de imaginarte qué pasará luego. Y aquí es donde ocurre la magia, porque cuando ya te estás acostumbrando a lo que el juego quiere, te lo cambia. Y no es algo que pase solo una vez, sino que es la tónica del videojuego. Algo que vives muchas veces a lo largo de su campaña, sorprendiéndote una y otra vez, como si el juego fuese una presentación gigante delicadamente diseñada. Y es que es fantástico porque tiene momentos de terror más pausados,
donde premia el estar atento al entorno, luego otros momentos de puro frenetismo con tiroteos, granadas, posicionamiento en cobertura y también espacio para momentos de respiro con diferentes puzzles. Hay una parte que representa de una manera fantástica estos cambios, y es la de Jeff, una criatura que es inmortal, está ciega y se mueve por el sonido. Llegas aquí con un ritmo alto de masacrar, te sientes ya imparable con las armas y de repente vuelves a tener miedo porque el juego ha vuelto a romper el patrón. Además, otra cosa que hace genial es el uso de las armas. El arsenal de Alyx es muy limitado, solo tienes 3 armas diferentes, pero esto está hecho a conciencia, como si fuese la vida misma, donde no llevarías 300 armas diferentes, sino que te harías experto en una. La intencionalidad de esto se nota porque puedes ir mejorando las armas para darle cierto grado de personalización para que la adaptes a ti y además notes que tienes algo conocido pero nuevo. Algo parecido pasa con los puzzles del juego y la multiherramienta, ya que los rompecabezas que vas completando parten de una misma base, pero cada vez un poco más enrevesados, como si el juego te estuviese entrenando todo el rato. Es simplemente genial. Realmente me cuesta pensar en cualquier otro videojuego que haga tan bien todo lo que hace Alyx, porque si hablamos de físicas e interacciones claramente es el mejor. Estoy seguro al 100% que no hay otro juego con esa cantidad de detalle y no hablo solo de realidad virtual. Por otra parte, en la capacidad de sorprender cada 2×3 también me costaría nombrar otro. Por eso creo que si Alyx le quitases la realidad virtual, le adaptas la cantidad de enemigos y el ritmo del juego a un juego tradicional, seguiría siendo uno de los mejores videojuegos de la historia. Y es que sí, por mucho que se menosprecie a los juegos de VR por ser de realidad virtual, por mucho que se diga que la VR es como el 3D y nadie quiere jugar en eso, o incluso por mucho que no se le diese el premio a mejor juego del año por no ser un juego tradicional, Half-Life Alyx es uno de los mejores videojuegos de la historia. Y todo esto que te conté solo fueron algunos de sus motivos. Mi consejo es que si puedes, juégalo, pero te aviso que es posible que te cambie la percepción de este medio una vez lo hagas. Con esto yo me despido. Si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y coméntame qué te ha parecido. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo. ¡Hostia!